Bien, estimados jóvenes, debido a un tema de aparente daño de la plataforma WhatsApp, no he podido comunicarme con su representante. Normalmente siempre a través de ella puedo enviarles el link de la clase. Esta vez, como no hay esa posibilidad de contactarnos con ella por el tema de WhatsApp, les decía, eh, puse el link de la clase de Zoom a través de la plataforma porque puede hacer el ingreso directamente, ¿ok? Sin embargo, creo que no, no hay, parece que al momento nadie ha podido ingresar. De todas maneras, para no perder esta clase y no perder este periodo, tomando en cuenta que el anterior también por cuestiones personales no pude pasar clases, voy a proceder a grabar esta clase para que así le pueda pasar el video y podamos por lo menos avanzar este tema, ¿ok? Bien, lo voy a ir compartiendo. Voy a ir compartiendo las diapositivas del tema de hoy. Vamos a ver patología quirúrgica de tiroides. Ese va a ser el tema de hoy. Queda pendiente una actividad asincrónica, el cual tiene que ver con el video que les dejé acerca de cirugía endocrina. Me imagino que ya lo han visto, han hecho su resumen por grupos de a 5 personas, tal como dice el instructivo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer para no perder tiempo, tomando en cuenta que ya, si no me equivoco, esta es la última clase, la siguiente es evaluación. Les voy a dar la oportunidad de que puedan mandar un video, puedan grabar ustedes un video, ¿no? De sus grupos de 5 personas, explicando, ¿no? Haciendo un resumen del video que, de cirugía endocrina, ¿no? Básicamente el video que habla de eh, patología de tiroides y paratiroides, ¿cierto? Entonces, que va a quedar esa actividad pendiente durante la semana. Los invito a que puedan grabar el, el video, ¿no? Y a través de la plataforma enviarme el link, ¿no? Yo sé que es muy pesado a veces subir un video. Lo que pueden hacer es grabarlo, subirlo a YouTube y mandarme el link, ¿correcto? Entonces yo voy a evaluar esa presentación sobre 50 puntos, que es la ponderación que amerita las actividades asincrónicas, ¿ok? Bien. De todos modos, cualquier duda, tenemos que ya se mejore el tema de la plataforma de WhatsApp para poder ya estar nuevamente coordinando las actividades, ¿ok? Mientras tanto, voy a proceder a grabar esta clase de patología quirúrgica de tiroides, complementando un poco a lo que les mostraba en el video, ¿cierto? Vamos a complementar un poco, vamos a dirigir la patología de tiroides hacia el campo quirúrgico, ¿no? Vamos a ver las patologías frecuentemente asociadas a la cirugía de tiroides, ¿ok? De todas maneras, vamos a recordar un poquito de tiroides, ¿no? Vamos a recordar la anatomía, fisiología, como siempre, la tiroides. Es importante que repasemos esto para entender las patologías. ¿Ok? Bien. Entonces voy a grabar esta clase en 45 minutos para que pues pueda pasar luego y quedaría pendiente la actividad de la presentación de ustedes, ¿no? A través de un video y me mandan el link. ¿Ok? Bien, vamos a empezar diciendo que tiroides vienen del griego tiroides, que se escribe así, como ven, con una H intermedia, Y, y hace referencia a que eso significa un escudo, ¿no? Tiroides significa un escudo, es por eso que
esta parte del cuello, ¿no? El cartílago tiroides como tal, ¿no? Antiguamente era considerado como un escudo que protegía parte de la estructura del cuello, ¿no? De ahí es que es su nombre, ¿cierto? Recordemos un poco de la anatomía, vamos a ver que es una glándula endocrina, ¿cierto? Que pesa entre 10 a 20 gramos, de una estructura bilobulada, ¿no? Se encuentra por delante del cartílago tiroides, en una posición lateral y anterior a la unión de la laringe y la tráquea, ¿cierto? Los lóbulos laterales están unidos en la línea media por una estructura que se denomina istmo, ¿no? Cuyo borde superior se sitúa en el cartílago cricoides o por debajo de él. Es decir, el istmo de la tiroides siempre queda en relación al cartílago cricoides. En el lóbulo piramidal se encuentra el 30% de los pacientes presenta este lóbulo piramidal, que está aquí, estoy señalando aquí con mi cursor, ¿no? Y esta es un vestigio, en realidad, del conducto tiroglósico, ¿no? Conducto tiroideo que se desarrolla en la etapa fetal, ¿ok? Está rodeada por una fina capa de tejido conjuntivo, ¿no? Que vendría a ser la fase distintiva de la tiroides, además de tener una cápsula, ¿no? Que rodea toda la glándula, y un punto de fijación que es importante, se denomina el ligamento de Berry, ¿no? Por el cual es el principal punto de fijación de la glándula tiroides. Vamos a ver que tiene una estrecha relación con lo que son los nervios laringios, el nervio laringio recurrente específicamente, que asciende por ambos lados de la tráquea, situándose lateralmente al ligamento de Berry, ¿no? El 25% de los casos se encuentra contenido en el ligamento al penetrar la laringe, ¿no? Puede haber algunas variantes, porque es importante su relación con el nervio laringeo, que vamos a ver más adelante, que durante la tiroidectomía, que es un procedimiento quirúrgico, ¿no? Muchas veces se puede lesionar este nervio, ¿no? Por su estrecha relación que tiene con el tiroides, ¿no? Puede haber lesión y la consecuente, con consecuencias muy graves para el paciente, ¿no? Entonces, el nervio laringio recurrente que ejerce funciones combinadas, motoras, sensitivas, autónomas, también inerva los músculos laringios intrínsecos que participan en la fonación, ¿no? Que participan en el habla. Es decir, de ahí la importancia de cuando hay una lesión de estos nervios, ¿no? Pues se puede dar lugar a una parálisis de la cuerda vocal del lado afectado, y por ende el paciente no va a poder articular la palabra, es decir, va a quedar afónico, ¿no? Entonces de ahí la importancia de conocer este nervio, identificarlo y respetarlo durante una cirugía de tiroides, ¿no? Entonces ven ustedes ahí el gráfico, ¿no? La estructura amarilla aquí es el nervio laringio recurrente, que está en relación con los lóbulos de la tiroides, ¿no? Bien, la irrigación sanguínea está dado por su parte superior, por la arteria tiroidea superior, que es la primera rama de la arteria carótida externa, y emite la laringe superior, ¿no? Y la parte inferior se origina a partir de la arteria subclavia, ¿no? Y asciende hacia el cuello y penetra la glándula tiroides en la parte posterior cerca al ligamento de Berry. Es decir, la irrigación está dada en la parte superior por la arteria carótida externa a través de la arteria laringe superior, y la parte inferior a través de la arteria subclavia, ¿no? Que da una rama para irrigar la parte inferior de la tiroides. La parte venosa drena la tiroides, ¿no? A través de las venas
tiroideas superiores, medias e inferiores. El sistema linfático, ¿no? El drenaje linfático es más importante cuando tenemos un tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Cierto? Tenemos que ver la relación con los ganglios, ¿no? Sobre todo en las patologías neoplásicas, ¿cierto? Y también tenemos que tener en cuenta que muy aunado, y si quieren, pegado a la parte posterior de la glándula tiroides, se encuentran las glándulas paratiroides, ¿no? Que se encuentran englobadas en la vaina tiroidea. Las glándulas paratiroides tenemos dos superiores y dos inferiores. Y presentan una única arteria terminal que las irriga, ¿no? Medialmente a través de la arteria tiroidea inferior. Ah, perdón, continuamos. Recordando un poco la fisiología de la glándula tiroides, sabemos que es la responsable de la producción de dos familias de hormonas principales, ¿no? Las hormonas tiroideas y las reguladoras del calcio, ¿no? Como la calcitonina, y dentro de las tiroideas la T3 y la T4, ¿cierto? La unidad fisiológica se denomina unidad folicular tiroidea, que tiene un aspecto esférico, que está constituida por una célula, por una capa, perdón, de células foliculares cúbicas que engloban un depósito de coloide lleno de tiroglobulina, ¿no? La tiroglobulina es la proteína que sintetizan y almacenan T3 y T4, ¿cierto? Entonces, la unidad folicular es importante en la producción de tiroglobulina, ¿no? Sabemos que el yodo es esencial para la producción de esta proteína, las hormonas tiroideas, ¿no? La glándula almacena el 90% de yoduro corporal, ¿no? El 10% queda en la reserva extracelular, ¿cierto? Puede ser almacenado como hormona tiroidea preformada o como aminoácido yodado, ¿no? La falta del yodo, ¿no? Produce patologías muy frecuentes en nuestro medio, que son la bocio nodular, ¿no? El hipotiroidismo, ¿cierto? Dentro de las principales, ¿no? Y el exceso de yodo también puede producir enfermedades como la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? La tiroiditis de Hashimoto, el hipertiroidismo. Como básicamente se da la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? El yoduro orgánico se fija adecuadamente y este se acopla a la tiroglobulina con fracciones de tirosina para formar, ya sea monoyodotirosina o diyodotirosina, ¿no? La formación tanto de la diyodotirosina como de la monoyodotirosina depende de la peroxidasa tiroidea, ¿no? Esta enzima, junto con la tiroglobulina, es fundamental, ¿no? Es específica de las células foliculares, ¿no? Es importante entonces para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades tiroideas autoinmunitarias y CA de tiroides. Entonces, es importante tomar en cuenta. Tanto la monoyodotiroidina como la diyodotirosina son biológicamente inertes y estas van a formar en definitiva la T4, que es cuando se acoplan dos moléculas de diyodotirosina y cuando se acopla acoplamiento de una molécula de monoyodotirosina y diyodotirosina, tenemos la hormona T3, ¿no? Ahí tenemos la unidad folicular, les decía, ¿no? Epitelio cúbico con el coloide en medio para la formación de la triodotironina y la tiroxina, que se vendría a ser la T4, ¿no? La triodotirotina, la triodotirotina, la T3, y la tiroxina, la T4, ¿cierto? Entonces, en circunstancias normales, predomina la formación de la T4, ¿no? Debemos recordar que la T3 y la T4 están unidas a la tiroglobulina y se almacenan, les decía, en el coloide, en el centro de la unidad folicular tiroidea, ¿no? Eh, y debido a un proceso rápidamente activo, proceso rápido y metabólicamente activo, estos se van a verter al torrente sanguíneo, ¿no? La T4 es desyodada en tejidos extratiroideos periféricos y convertidas a la T3. En definitiva, la T3 es la hormona activa.
¿Qué repercusiones tiene la liberación de tiroglobulina y calcitonina? La tiroglobulina, les decía, es una glucoproteína específica de las células foliculares, ¿no? Es el componente principal de la matriz coloidal, ¿no? La unidad coloidal tiroidea facilita la conversión, ¿no? De diodotirosina y monoyodotirosina en hormonas tiroideas T3 y T4. ¿No? La medición de la tiroglobulina periférica tiene, tiene un valor predictivo en patologías principales como el carcinoma tiroideo. ¿No? Por otro lado, la otra hormona que es secretada por la tiroides, que es la calcitonina, es secretada por las células parafoliculares o células C, ¿no? Actúan inhibiendo la absorción de calcio por medio de los osteoclastos y reduce las concentraciones séricas de este elemento, o sea, de la calcitonina. El calcio, la pentagastrina y el alcohol pueden estimular clínicamente la secreción de esta hormona. ¿Cómo se da la regulación de la secreción de hormonas tiroideas? Por el eje hipotálamo hipoficiario tiroideo, ¿no? Regula la producción y la liberación de hormonas tiroideas. La TSH es el principal regulador de esta actividad debido a que actúa directamente en la glándula tiroidea, es decir, la hormona tiroestimulante, que se abrevia como TSH, estimula el crecimiento y la diferenciación de las células tiroideas, ¿no? Estimula la captación de yodo por parte de la glándula tiroides y asimismo estimula la organización y liberación de triiodotironina, que es la T3, y la tiroxina, que es la T4, a partir de la tiroglobulina. Entonces, en la regulación de la secreción de hormonas tiroideas, tiene que ver mucho lo que es el eje hipotálamo hipoficiario tiroideo, regulado a través de la principal hormona, que es la TSH, ¿no? Ojo con este dato, que siempre es pregunta de examen. Bien, entonces esa retroalimentación es importante, ¿no? El asa de retroalimentación tiene un componente importante porque es fundamental en esto la regulación de la secreción a través del TSH, ¿no? Numerosos estados patológicos en los cuales se aumenta la TSH y TS4 disminuyen, ¿no? La concentración de TSH por una retroalimentación negativa, ¿no? Es decir, la producción en demasía de hormonas finales como son la T3 y T4 tienen un efecto negativo sobre la TSH, ¿no? A más T3 y T4 periférico, menos TSH central, ¿no? También hay trastornos que reducen la secreción de TSH, ¿no? Que se pueden clasificar como hipotiroidismo primario, ¿no? Entre las causas de esas patologías que cursan con TSH disminuida están la enfermedad de Graves, ¿no? El nódulo tiroideo de función autónoma, ¿no? Y las alteraciones que elevan otras hormonas, ¿no? Que son bastante infrecuentes. La reducción de la TSH puede deberse a anomalías de hipófisis y también del hipotálamo, lo que se denomina el hipotiroidismo central, ¿no? Entonces, cuando hay patologías en las cuales se reduce la secreción de TSH, estamos ante un hipertiroidismo primario, y cuando las lesiones afectan el eje hipotálamo hipoficiario, ¿no? Produciendo una reducción de TSH, disminuyendo los niveles de TSH, tenemos un hipotiroidismo central. Entonces, vamos a decir que la TSH, la hormona tiroestimulante, es el principal regulador de la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Existen mecanismos autorreguladores intrínsecos, que son rutas alternas, ¿no? La tiroides puede controlar las reservas intraglandulares hormonales, ¿no? En zonas en que la ingesta de yodo es excesiva, la glándula tiroides experimenta una autorregulación, ¿no? Que hace que inhiba la captación del mismo por células foliculares, ¿no? La dosis excesiva de este nutriente tiene efectos complejos, hemos visto que pueden producir enfermedades como el bocio, y el efecto de Wolff-Chaikoff, que es la retroalimentación negativa, les decía que a niveles de T3 y T4 aumentados en la sangre, ¿no? Disminuyen
la producción de la principal hormona estimulante, que es la TSH. ¿Cuáles son los efectos de estas hormonas a nivel periférico? ¿No? Les decía que en la periferia la T3 es más potente que la T4, y la T3 es la hormona activada, ¿no? La mayoría de T4 se convierte en T3 por medio de una desyudación, ¿no? El 80% de estas hormonas, tanto T3 y T4 en la periferia, se unen a la globulina transportadora de tiroxina, que es TGD en la periferia, ¿no? Vamos a ver que también, ¿no?, la T4 se une a la albúmina y la prealbúmina para su transporte, ¿no? Vamos a decir también que la conversión de T3 en T4 puede deteriorarse en casos patológicos como una sepsis fulminante, situaciones de malnutrición, dosis elevadas de corticosteroides o beta bloqueantes y amiodarona. Entonces, en base a esto, en base a la fisiopatología, en base a la fisiología de la producción de hormonas tiroideas, vamos a tener las pruebas de función, ¿no? La evaluación de la vía de retroalimentación hipoficiaria tiroidea, ¿no? La concentración sérica de triotironina y tiroxina y calcitonina. Entonces vamos a ver que los niveles de tanto 3T, T4 en la vía periférica nos van a indicar algún tipo de patologías, ¿no? Así como la dosificación de hormona tiroestimulante, ¿no? Y también los niveles periféricos y centrales de calcitonina. Vamos a ver que las pruebas de captación de yodo radioactivo, ¿no? Es una prueba que evalúa directamente la función de la glándula tiroidea, ¿no? Se utiliza la administración oral de yodo 123 y la captación se realiza mediante radiogammagrafía. Mediante esta prueba nosotros evaluamos la función de la glándula tiroidea usando yodo radioactivo 123, ¿no? Vamos a ver que la concentración de anticuerpos tiroideos, que son producidos muchas veces por trastornos de tipo autoinmunitario, ¿no?, van a también traducirse en patologías de este orden, ¿no?, autoinmunitarias, como son muy frecuentes en la enfermedad de Graves y en la tiroiditis de Hashimoto. Bien, dicho esto, vamos a entrar a las enfermedades que cursan con estadios de hipertiroidismo. Y por otro lado, vamos a ver las patologías hipotiroideas. Vamos a ver algunas que se asocian a neoplasias tiroideas también, ¿cierto? Entonces, el hipertiroidismo se considera un proceso patológico asociado a un incremento de la secreción de hormonas tiroideas, ¿no? Este aumento puede ser causado por alteraciones primarias de la glándula tiroidea en situaciones o en enfermedades como la enfermedad de Graves, el bocio nodular tóxico, adenoma tiroideo tóxico, por trastornos del sistema nervioso central que incrementan la estimulación de la tiroides por los altos niveles de TSH, ¿no? De cualquiera de estas enfermedades, el paciente cursa con síntomas de hipertiroidismo, ¿no? Entre alteraciones menos frecuentes, la ingesta, perdón, de tiroidea exógena más regulada, el embarazo molar en algún momento puede producir también, debido a la liberación de la hormona de la gonotrofina coriónica, ¿no? Algunos procesos de neoplasia tiroidea pueden producir la sobreproducción de las hormonas, por lo tanto, cursan con estadios de hipertiroidismo. ¿Cuáles son los síntomas clásicos del paciente concursando con actividad hipertiroidea? Vamos a tener ahí, como ven, el cuadrito nos resume un poco esto. Va paciente que presenta sudoración excesiva, aumento de sed, en las mujeres trastornos menstruales principalmente, alteraciones del aparato gastrointestinal, produciendo diarrea, trastornos del sueño, puede llegar a producir una insuficiencia cardíaca por alto gasto, una insuficiencia cardíaca central con edema periférico, problemas a nivel
cardíaco, es decir, arritmias o taquicardia y hasta fibrilación ventricular, ¿no? Entre otras, ven ustedes los temblores, el temblor fino, ¿cierto? La sudoración y la sensación de calor que presenta el paciente, la irritabilidad, ¿no? Es bastante frecuente en los pacientes hipertiroideos. Eh, Esos ojos saltones, ¿no? Característicos, el cabello frágil, ¿cierto? Ese estado de ansiedad que tiene el hipertiroidismo, paciente con hipertiroidismo, es clásico dentro de los síntomas. Y les decía que entre los trastornos que cursan con hipertiroidismo tenemos entre los más frecuentes la enfermedad de Graves, ¿no? Que es la causa más frecuente de hipertiroidismo en nuestro medio. Generalmente la padecen las mujeres entre 20 y 40 años de edad. Está causado por anticuerpos que van a estimular en definitiva la TSH y de ahí que producen bastante hormonas T3 y T4. ¿No? Hay una predisposición genética que está siendo valorada actualmente, ¿no? Y presenta la tríada clásica, ¿no? El esoftalmos, los ojos saltones, la masa cervical visible hipertrófica, es decir, un aumento del volumen de la glándula tiroides y síntomas, signos y síntomas de hipertiroidismo. Cuando hay un aumento en demasía de la glándula tiroides, se pueden comprimir la tráquea produciendo síntomas de obstrucción respiratoria, ¿no? El hecho del exoftalmos puede tener consecuencias oculares como la proptosis, es decir, la, el, el hecho de que los glóbulos, perdón, el globo ocular, ¿no? Esté bastante protruido, ¿no? Puede producir también inflamación supra y infraorbitaria y inflamación o edema a nivel de la conjuntiva. En su forma grave está el exoftalmos, característico del hipertiroidismo, puede producir un espasmo del párpado superior, ¿no? Puede incluso evolucionar a una parálisis o reducción de los movimientos oculares, formando una oftalmoplegia y una diplopía. Es decir, a la larga va a afectar la movilidad del globo ocular y también, ¿no? La visión, ¿cierto? Y las lesiones, las complicaciones a largo plazo, ¿no? Debido a el aumento de la presión a nivel del globo ocular, puede producir una lesión del nervio óptico, ¿no? Esta patología que les decía que cursa con actividad hipertiroidea es llamado el bocio nodular tóxico y adenoma tóxico o enfermedad de Plummer, ¿no? Consta de un nódulo contenido en la glándula tiroides que tiene una función autónoma, ¿no? En estos pacientes la tiroides suele estar hipertrofiada de forma difusa y asociada a un bocio retroesternal. En estos casos utilizamos lo que es la gammagrafía con, les decía, la captación de yodo, ¿no? Para valorar la función del nódulo, ¿cierto? Si se trata de un nódulo productor de hormonas o se trata de un nódulo frío, simplemente una tumoración a nivel de la glándula que no produce hormonas, ¿no? Entonces hay que valorar, ¿no? Justamente la capacidad fisiológica de ese nódulo que, eh, que se puede, como les decía, asociar a un hipertiroidismo, ¿no? Entonces, vean ustedes ahí, es una imagen, ¿no? Es una gammagrafía con yodo radioactivo, en la cual se valora, ¿no? Si ese nódulo, ¿no? Es un nódulo funcionante o no, ¿no? Esto en base a la captación de yodo radioactivo, ¿no? Entonces, el bocio nodular tóxico puede tratarse con tiamida, radioyodo o cirugía, ¿no? Dependiendo de la actividad. La mayoría de los pacientes son eutiroideos, es decir, que además, a pesar de tener el nódulo tiroideo, este no produce hormonas, por lo tanto no afecta en la producción de hormonas tiroideas. Y en el caso de que el tratamiento sea quirúrgico, la lobulectomía
es casi total. Por ejemplo, aquí les decía, vemos una imagen, ¿no?, de la glándula tiroides, y revela un área de captación aumentada en el lóbulo derecho. Fíjense, esta es una gamografía, ¿no?, de una mujer de 32 años, en la cual laboratorialmente presenta niveles altos de hormonas tiroideas, presenta un nódulo palpable en el lóbulo derecho, ¿no? Se ha hecho una gamografía para evaluar, ¿no?, la actividad, la funcionalidad, ¿no?, de ese nódulo, si se trata de un nódulo hiperfuncionante, y evidentemente, ¿no?, se ve que capta bastante yodo radioactivo, es decir, es un nódulo que produce hormona tiroidea. Entonces, esta imagen es compatible con un nódulo tóxico o hiperfuncionante. Dentro de los diagnósticos, les decía, toda masa tiroidea lisa, aumentada de tamaño, con presencia de signos y síntomas de tirotoxicosis, ¿no?, debe hacernos sospechar enfermedad hipertiroidea. Se debe hacer una anamnesis, una exploración física y pruebas de función tiroidea. Ya habíamos hablado en la primera clase de las maniobras para valorar la tiroides, ¿cierto? Las maniobras de Kerman, de Lage y de Kreil, ¿cierto? También tenemos que tener en cuenta que tenemos que solicitar, obviamente, ¿no?, los niveles de hormonas tiroideas, T3, T4 y TSH principalmente. Y en los casos de pacientes hipertiroideos, pues las concentraciones de TCD4 estarán elevadas y la TSH estará reducida, ¿no? Se puede complementar con pruebas de imagen, como una ecografía o una tomografía, y se presenta ese nódulo, como les decía, palpable en uno u otro lóbulo tiroideo. La gamografía será importante para valorar la función del nódulo, ¿cierto? Bien, el tratamiento se puede administrar fármacos bloqueantes, pueden atenuar un poco los síntomas adrenérgicos producto de la tirotoxicosis. El metanizol es un, perdón, el metimazol es un medicamento que bloquea eficazmente la síntesis de hormonas tiroideas, por lo tanto es muy útil el tratamiento. Y el tratamiento tratamiento de ablación con iodo radioactivo y ablación quirúrgica también es eficaz para poder normalizar los niveles séricos de hormona tiroidea, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Es lograr que nuestro paciente esté en una condición eutiroidea, es decir, eh, hacer que los niveles de hormonas estén lo más normal posible, y esto obviamente va a repercutir en los síntomas que va a presentar el paciente, ¿no? Bien, la ablación quirúrgica, se puede hablar de una tiroidectomía total o subtotal. Total cuando retiramos toda la glándula, subtotal cuando dejamos algún segmento, algún lóbulo de la tiroides, ¿no? Generalmente, les decía, dentro de las complicaciones más frecuentes quirúrgicas, tenemos el hipoparatiroidismo y la lesión del nervio laringeo recurrente, ¿no? La tiroidectomía total, sin duda alguna, es el medio más eficaz para tratar los casos más graves de enfermedad de Graves, ¿no? Secundario a esto, los pacientes con oftalmopatías se pueden estabilizar más rápidamente. Es decir, que para las enfermedades de tipo Graves-Basedow, ¿no?, la tiroidectomía ha resultado ser la más eficaz. Bueno, ahí ustedes tienen los pasos que se realizan durante las cirugías de tiroides, ¿no? Generalmente hacemos una incisión horizontal, ¿no?, se puede decir en el segmento 2 del cuello, ¿no es cierto? Luego se va a eh, divulsionando los planos hasta ubicar la tiroides, ¿no? Se explora la tiroides, se ubica el nervio laringeo recurrente, ¿no? Y también se debe evitar lesionar las glándulas paratiroides. Hay que hacer una buena ligadura tanto de los vasos superiores e inferiores que nutren la tiroides, ¿no? Como ven ahí, ¿no? En el primer gráfico hacemos la incisión, en el segundo divulsionamos y identificamos las estructuras importantes a conservar, a respetar,
el tercero ligamos, ¿no? Las arterias tanto superiores e inferiores y procedemos a realizar ya sea una tiroidectomía total, ¿no? O una segmentaria o una lobectomía, ¿no? Puede ser del lóbulo derecho más istmo o lóbulo izquierdo, ¿no? Eh, Normalmente se extrae primero el lóbulo enfermo junto con el istmo, ¿no? Y eh, a partir de esto, pues esto obviamente tenemos que mandar la pieza patológica para su valoración por el patólogo, ¿no? Entonces ahí ve cómo se hacen los pasos de manera sencilla, de manera práctica, de una tiroidectomía en este caso total. Una complicación también muy frecuente en las enfermedades hipertiroideas es la tormenta tiroidea, ¿no? Es además del cuadro de hipertiroidismo que presenta el paciente, que mostraba en el cuadrito ese, el paciente va a presentar taquicardia grave, ¿no? Fiebre, ¿no? Temperatura mayor a 38 grados, confusión, un estado mental de confusión, vómitos frecuentes y incluso una sobreestimulación adrenérgica puede llevar a el coma nuestro. Por eso es importante, ¿no? Identificar los signos de hipertiroidismo y tratarlos de la manera más pronta posible, ¿cierto? Bueno, entonces ahí hemos visto principalmente, ¿no? La patología de tiroide que cursa con estados de hipertiroidismo, ¿no? Entonces es importante, primero, que ante cualquier paciente, ¿no? Que presente signos, síntomas de hipertiroidismo, que veamos en este cuadro, ¿no? Asociar rápidamente a si se trata o no de una patología tiroidea, ¿no? Puede ser eh, ya sea un bocio, ya sea un nódulo tiroideo, ¿no? Y en base a eso hacer una valoración completa del paciente, ¿no? Solicitando hormonas tiroideas, ecografía tiroidea, para ver, para afirmar o descartar la presencia de un nódulo y ante la presencia de cualquier nódulo, ya sea en el lóbulo derecho o izquierdo de la tiroides, tenemos que realizar de manera necesaria y obligada una gammagrafía que nos ayude a identificar si ese nódulo es productor de hormonas tiroideas, ¿no? Si no lo fuera, pues paciente eutiroideo, se respeta el nódulo, simplemente por cuestiones estéticas se lo puede retirar, pero ya cuando produce signos de hipertiroidismo, ¿no? Cuando es un nódulo productor de hormonas tiroideas, entonces se debe realizar sí o sí una cirugía de ablación, ¿correcto? Y les decía, dentro de las complicaciones está la lesión del nervio laringeo recurrente que puede producir la afonía del paciente, es decir, como participa en la irrigación de la musculatura faríngea, de laringe intrínseca, ¿no? La lesión de este nervio puede producir una dificultad para poder hablar, ¿no? Para poder, la dificultad para emitir la palabra del paciente, ¿no? El paciente generalmente puede quedar afónico o ronco, ¿no? Es una de las complicaciones más temidas de esta cirugía, ¿ok? Y el tratamiento conservador, en base a metimazol, les decía que bloquea principalmente la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Es el tratamiento básicamente. Bien, hasta aquí el tema de tiroides. Como les decía, esta es la parte, de la patología de tiroides, eh, que tiene una visión más quirúrgica, es decir, de resolución necesariamente a través de la cirugía, ¿no? Bien, jóvenes, esperemos que podamos solucionar el tema de la plataforma esta, ¿no? Del WhatsApp para poder coordinar las actividades.
Mientras tanto, yo les dejo esta clase grabada, ¿no? Quedaría pendiente que ustedes realicen su actividad sincrónica, ¿no? Tienen que realizar un video, como les decía, explicando, ¿no? Máximo entre 5 a 10 minutos, ¿no? De todo lo que eh, hayan comprendido del video que les dejé en la plataforma, ¿no? Que está como cirugía endocrina, ¿no? Que habla tanto de de patologías de tiroides como a paratiroides, ¿ok? Yo inmediatamente voy a editar este video, lo voy a dejar en la plataforma para así evitar perder este tiempo de clase, ¿ok? Bien, cualquier cosa me escriben por la plataforma, ¿no? Como les dije, esperemos que podamos subsanar este tema de la aplicación esta por algún motivo nos responde hasta el momento, pero bueno, para eso tenemos la plataforma, ¿ok? Ya. Entonces, simplemente queda pendiente eso y como les repito, cualquier cosa me escriben por la plataforma.